Hola, ¿qué tal? Bendiciones, queridos hermanos, hermanas de toda Latinoamérica y también de las naciones de habla hispana que siempre se conectan con nosotros a través de este canal profético que es dirigido por el Espíritu Santo, Voz Profética para las Naciones, RAC. Ahora tiene algo más, una extensión más porque obviamente esto pertenece al Centro de Avivamiento de Noruega para las Naciones. Amén. En inglés es Revival Apostolic Center. Entonces, porque parece que ya hay otros canales con un nombre parecido, así que hemos tenido que marcar la diferencia ahí. Bueno, si el Señor nos dice en los siguientes años que cambiemos el nombre, pues lo vamos a cambiar porque es el canal de Él. Amén. Pero le damos gloria a Dios por todo lo que Dios está haciendo. De la palabra profética en noviembre hemos visto total confirmación, hemos recibido muchos testimonios para la gloria de Dios, y también lo estamos viendo en nuestras vidas, ¿no? Todo lo que el Señor me dijo, esas tres palabras de lo impredecible, lo inesperado, lo irreconocible, pues todo se ha cumplido. Y el Señor empezó a exponer y a sacar cosas, a separar, ha sido tremendo. Estos 21 días de oración y ayuno han traído realmente un rompimiento tremendo en nuestras vidas, en nuestro ministerio también. Tanto que lo que publicamos en el Facebook, justamente el día 11, así fue literal, el día 11-11-2022, el Señor nos mostró puertas abiertas para conexión para el año 2023 y ya es una realidad, porque estamos trabajando en cooperación con ministerios en Pakistán y también en África, o sea, otros continentes se están abriendo. Acabo de estar en una reunión virtual en una conferencia de mujeres en Pakistán. Le doy gloria a Dios porque recibieron la palabra, fueron ministradas y también porque este martes 29, vamos a aclarar esto porque yo les había dicho 24, pero lamentablemente por causa de razones personales de la invitada, ¿no? Que tenía una cita médica, nos tuvo que decir que mejor para el día 29. Así que este martes 29 de noviembre, en los horarios que hemos publicado en YouTube, en Instagram y en Facebook, vamos a estar conectados en línea para la noche profética. Es la última noche profética del año. Pero esta noche profética es una noche especial para mujeres, porque se va a tratar de temas de mujeres, enfermedades de mujeres, todas esas cosas. Amén. Entonces lea ahí la información y esté pendiente. Amén. Si alguien quiere ver también el replay, va a estar grabado también. Si no lo pueden ver el día martes, va a estar grabado también. Amén. Es un tema importante de lo que Dios quiere que hablemos a la iglesia y hay muchas mujeres que necesitan mucha sanidad del alma, liberación en este tipo de casos. Amén. Entonces, es importante todo esto y también porque Dios ya nos está preparando para el año 2023. Ya el próximo mes les voy a informar sobre las próximas misiones que Dios ya tiene preparado para nosotros para el año 2023. Amén. Y también para los que el Señor está queriendo también inaugurar una nueva escuela para el próximo año, también lo vamos a hacer. Y vamos a dar información también para que se abran para otras personas y cómo puede ser accesible el ingreso a una de ellas. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a decirles que estamos aquí para compartir sobre un tema. Esta es una enseñanza profética sobre un tema donde Dios quiere que hable con mucha mayor revelación sobre este tema que nosotros tocamos el año 2020, creo. Me parece que sí fue por el tiempo de la pandemia, que el Señor nos hizo dar el curso de sueños y visiones. Sé que muchas personas se han conectado por causa de eso, porque hay mucho de esto en lo profético. Lo profético es todo lo que tú recibes por lo que el Señor te da en mensajes a través de tus sentidos espirituales, obviamente en la conexión con el Espíritu Santo. Entonces, como este año hemos hablado del discernimiento espiritual, de los sentidos espirituales, hemos visto que por medio de la vista, ¿no? La vista y también el oído espiritual, es que Dios también se manifiesta en sueños y visiones. Entonces, este año Dios quiere que enseñe mucho más de los sueños de Dios, de las visiones de Dios, pero que también que aprendamos a discernir cuando algo no viene de Dios,
y algo no es de Dios también. Para eso hemos hablado de muchas cosas, muchos temas, de cómo poder discernir espiritualmente todo eso. Entonces, ahora voy a tratar justamente este tema sobre los mensajes de Dios a través de los sueños y visiones. Amén. Entonces, damos gracias al Padre eterno, Padre amado, que siempre tiene cuidado de nosotros. Damos gracias, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo también, porque Él es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es Jesús. Y Él revela por medio de su Espíritu Santo todo lo que Él quiere transmitir a nuestras vidas. Amén. Entonces, que el Espíritu Santo sea trayendo revelación de este tema para muchas personas y que me use siempre a mí como maestra de la palabra para poder llevar esto a sus vidas. Amén. Con todos aquellos que se conectan. Listo. Y también lo pueden compartir con otros, claro que sí. Siempre están todos los videos ahí para que sean compartidos. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente. ¿Qué podemos decir? Cada vez que Dios quiere hablarte, el plan de Dios no solamente es que tú escuches su voz, sino que tú tengas una comunión íntima, profunda con Él. Que tú siempre anheles recibir de Él sus mensajes. Pero no solamente eso, Él no quiere que los ignores, Él quiere que tú los tomes, ¿no? Para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Padre amado, tiene planes y pensamientos que son profundos. Él siempre dice, yo sé los planes que yo tengo para ti. Yo sé lo que es mejor para ti. Mis planes y mis pensamientos son muchos más altos, más profundos, ¿no? Son totalmente diferentes a los tuyos. Entonces, por eso que nosotros necesitamos conectarnos con Dios por medio de su palabra y en una relación íntima y profunda con el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú entras ya en esa vida espiritual con el Espíritu Santo, entonces la palabra se te va a revelar y Dios te va a poder revelar sus planes, sus pensamientos. Y muchos de sus planes y pensamientos vienen a través de los sueños y las visiones, cuando tú estás bien conectado con el Espíritu Santo. Amén. Entonces todo tiene por eso que ser confirmado con la palabra. Siempre decimos que no se puede solamente estar anhelando tener sueños y visiones y que la palabra no vaya caminando con eso. Eso así no funciona en el reino de Dios. Porque podemos abrir puertas a otros espíritus, ya hemos dicho, ya hemos hablado de todo esto. ¿Okay? Entonces siempre que seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Él es lo más importante. Somos proféticos porque estamos conectados con el Espíritu, recibimos, escuchamos la voz del Espíritu Santo y todo lo que actuemos, nuestro actuar, nuestro hablar, todo va a ser profético. Por eso hay mensajes proféticos, por eso hay palabra profética, hay actos proféticos, hay elementos proféticos, ¿no? Hay declaraciones proféticas. Todo lo que es profético es porque viene del Espíritu Santo, viene del corazón del Dios, del corazón del Padre, a través del Espíritu Santo a la tierra, donde la gente se conecta con Él y empieza a recibir esos mensajes. Él transmite sus mensajes, sus ordenanzas, sus instrucciones, sus estrategias y sus revelaciones. Entonces, así es como se desata todo eso en nuestra vida. Entonces, hay muchos que tienen la unción del soñador. Esa es una de las principales unciones, por ejemplo, que Dios me ha dado. Dios me habla muchísimo, tanto en sueños como en visiones. Mucho, mucho. Por eso yo siempre comparto con ustedes las visiones, los sueños, todo eso. ¿Por qué? Porque me habla para la iglesia, me habla para el ministerio, me habla para mi vida, me habla para la vida de otras personas que hay que ministrar, por gente que estamos orando, para las naciones, países, situaciones en el gobierno, muchas cosas a donde Dios te quiera llevar en la profundidad, ¿no? Y de qué manera, obviamente, según cada ministerio, según cada función, Dios va a poder revelar cosas que vas a ver en tu entorno, ¿ok? Entonces, si hemos recibido sueños y visiones, nosotros tenemos que saber si esos sueños son de Dios o no son de Dios. Eso es importante, eso es básico aprender, tenemos que aprender a discernir cuando las visiones son de Dios. Entonces, obviamente que los sueños y visiones es por donde Dios se comunica, y lo dice la palabra.
Job 33, 14, 16 dice, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Por eso que también el rey David decía que el Señor lo aconsejaba, lo instruía a través de sueños, porque a veces es necesario que el Señor se encuentre, obviamente, dormidos cuando estamos en total, ¿cómo se dice? En total paz, tranquilidad, descanso. Es ahí donde Él va a poder hablar a nuestro espíritu, porque a veces estamos tan ocupados todo el día, a veces no escuchamos su voz, porque estamos, obviamente, o escuchando otras voces o estamos ocupados en nuestras ocupaciones diarias. Y si aún así no te conectas, porque aún, por ejemplo, aún yo cuando estoy cocinando, lavando, yo estoy conectada con el Espíritu Santo y escucho su voz. No me desconecto, aún si estoy haciendo. Pero, por ejemplo, si ya tuvieras que ir pues, a una oficina o un otro lugar, quizás, ¿no? No estás tan concentrado en otras cosas que no puedes escuchar o no puedes entender lo que el Señor te está diciendo también. Entonces Él necesita hablarte a solas y a veces solo te encuentra en sueños o cuando estás recostado en el lecho hay visión nocturna. Aquí lo que habla es la visión nocturna y esa es una de las visiones en las que Dios se manifiesta con muchas personas que tienen ese don que Él empieza a abrir los ojos espirituales y no es que estás dormido, pareciera que estás dormido, pero en verdad todavía no te has dormido y ocurre ese tipo de situaciones, ¿no? A veces, por ejemplo, ha pasado así, por ejemplo, cómo es que se puede manifestar esta parte. Hay gente que me ha contado su testimonio, sus experiencias, no solamente de recibir de parte de Dios, sino que aún en visión nocturna han visto el ataque del enemigo viniendo hacia ellos, por ejemplo, en sueños. Entonces han podido escuchar la voz de Dios para poder reprender las tinieblas, lo que quiere venir en contra de ellos. Pero ¿qué pasa cuando Dios te habla en visión nocturna? Te digo que es así, es de esta manera. Yo recuerdo que un día antes de viajar a Europa, ya para cumplir mi misión, hace 6 años que yo he venido a Europa, obviamente a establecer una nueva vida, ¿no? A trabajar en una misión desde este continente hacia otros lugares, hacia otros continentes. Entonces, yo recuerdo que obviamente la noche anterior yo estaba orando con mi familia y ya me iba a descansar. Entonces mi espíritu estaba un poco inquieto, quizás porque había todavía cosas que me faltaba confirmar. Yo la verdad me moví en fe, ¿no? Obedeciendo la voz del Señor. Pero en esa noche yo recuerdo claramente que escuché la voz audible de Dios, así, audible. Y fue ahí donde Él, para que yo entendiera todo su mensaje, me abrió los ojos espirituales. Y yo sabía que yo no estaba dormida. No estaba dormida. Porque yo veía la luz de afuera de la sala y escuchaba las voces de las personas que estaban afuera, que todavía no se habían ido a dormir, porque obviamente estaba en el departamento en la que yo vivía, en Lima, con mi familia, ¿no? Y yo me había ido a recostar. Entonces todavía faltaban 2 personas que vayan a dormir y yo sabía que me estaba dando vueltas, estaba como un poco inquieta, ¿no? Un poco nerviosa porque obviamente iba a empezar algo totalmente nuevo, en un continente nuevo, un país nuevo. Nunca en mi vida había aceptado un reto tan grande, una misión tan grande, ¿no? Ya había viajado a otros países temporalmente, pero nunca de esta manera. Entonces esa noche el Señor habla en mis oídos y lo escucho audiblemente y me dice específicamente la misión que yo iba a cumplir, por qué me estaba enviando. O sea, era como para que me dijera, por si te queda dudas de que yo soy el que te estoy enviando, ¿no? Que soy yo el que te ha abierto las puertas, mira lo que va a pasar. Y ahí exactamente me dibujó todo el diseño, así literal lo vi. Escuché las voces, vi el lugar donde iba a vivir, se me activaron todos los sentidos espirituales y en visión nocturna vi todo eso así, fue como una visitación, pero se me abrió así los ojos espirituales y yo veía lo que iba a pasar, vi mi futuro
y escuché claramente la misión a la cual me enviaba, ¿no? Entonces, así pasa, así va a ser que a veces en visión nocturna muchas personas van a recibir de parte de Dios y a veces no va a ser de repente en la noche. Si es en la noche es visión nocturna, a veces va a ser un tipo de éxtasis como lo que tuvo Pedro, por ejemplo, ¿no? No era de noche, él estaba orando, él estaba ayunando y de pronto se le abrieron los ojos espirituales, ¿no? Y entró en otra dimensión. Entonces eso ya es tipo éxtasis, ¿no? Es otro tipo de visiones que te puede agarrar en el día. Eso también nos pasa. Generalmente a los profetas le pasa, a los apóstoles les pasa, generalmente, mayormente ese tipo de casos. Y también otras personas que portan unción profética y que Dios les quiere hablar de esa manera. Ya podría ser otro de los ministerios, podría ser un intercesor, podría ser un servidor, un diácono, no sabemos, pero si Dios te quiere hablar de esa manera, Dios es soberano para hablarte como Él quiera. Amén. Entonces, por esto es que necesitamos tener ojos que vean. Tenemos que pedir y clamar por los ojos espirituales que vean, que se abran, y por los oídos espirituales para que escuchen. Tenemos siempre que clamar por eso, si es que no lo tienes. Y si lo tienes, manténlo, porque si te envuelves en otras cosas, si te distraes, si te desenfocas y te comprometes aún con otros espíritus como los religiosos, te vienen a poner ceguera, te vienen a traer sordera. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esto. Amén. Porque ahí es donde el pueblo de Israel empezó a entrar en rebeldía, cuando entró en idolatría, entraron otros espíritus dentro de Israel, ¿no? Ya no escuchaban al Espíritu de Dios. Bueno, entonces es importante por eso que tengas eso, para que aprendas a discernir qué es de Dios, cuando los sueños, ya de eso sí hemos hablado, cuando los sueños provienen del alma, si es algo de tus emociones, porque a veces, por ejemplo, cuando estás durmiendo, meditas en cosas que te pasaron, en algún problema que has tenido en el día, quizás tuviste una discusión, quizás tuviste una decepción. Entonces, a veces cuando uno no suelta esto, entonces se produce un sueño almático que se conecta, más que nada es tu alma, es lo que expresa lo que hay dentro de ti, dentro de tu subconsciente, y eso se va a reflejar. Entonces eso no es exactamente un sueño de Dios, es un sueño solamente de cosas que has visto, que has vivido, ¿no? Y quizás hasta hayas comido, porque hay gente que le da una indigestión por comer pesado y se manifiesta en ciertos tipos de sueños. Por ejemplo, también si hay temores, heridas en nuestra alma, eso también puede provocar sueños. Pero hay que preguntar cuándo el sueño es de Dios, porque a veces sí el Señor te está revelando algo que tienes que tratar en tu vida. También te lo puede el Señor estar haciendo acordar. Entonces tú tienes que preguntarle, Señor, ¿qué significa este sueño? Y el Señor te va a decir. Si tú tienes comunión con el Espíritu Santo te va a decir, sí, este sueño es para que lo trates. Esto es un punto que tienes que tratar en tu vida. A veces me ha pasado a mí también, ¿no? Entonces hay cosas que Dios nos recuerda, y hay personas que, por ejemplo, tienen por eso muchos sueños repetitivos, por ejemplo, de situaciones que han pasado. Y me dice, María, no sé por qué sueño siempre lo mismo, lo mismo. Y le digo, es que lo que pasa es que Dios quiere revelarte algo que se estancó en tu pasado, algo que ocurrió y te dejó estancado, atada a tu alma, a otra persona, a una situación, a un trauma, a una pérdida. Entonces eso se está reflejando en el sueño. Entonces, eso es lo que significa que tienes que llevarlo delante de Dios, orar, obviamente pedir perdón por eso, renunciar, pedirte al Señor que te sane. Hay sonidos que te activan recuerdos. Hay cosas que vas a empezar a mirar que te activan los recuerdos. Entonces, si es algo conectado con tu alma, eso obviamente necesitas sanidad del alma, necesitas orar, necesitas entrar a un proceso de rehabilitación. Pero si obviamente son sueños que provienen del lado del enemigo, esto es lo único que te van a producir, es que te van a traer tormento, temor. Te va a producir todo aquello que no viene de Dios. Por ejemplo, si no tienes paz, si es algo que te viene a deprimir, si es algo que te viene a entristecer, si es algo que te viene a atar con una mentira. Generalmente es algo que te viene a atormentar. Por eso para algunos puede ser hasta una pesadilla, ¿no? Entonces hay
Hay situaciones, por ejemplo, en que la gente está cautiva, tiene puertas abiertas, entonces el enemigo sabe cómo atormentarlos en sueños. El enemigo sabe su área débil, entonces por eso esas personas ya necesitan liberación, ¿no? Pero en otro caso, por ejemplo, no es que necesitas liberación, sino que tú estás entrenando para el ministerio de liberación, como es el caso cuando el Señor ya nos fue liberando poco a poco de las cosas que arrastrábamos del pasado, del mundo, y ya fue un entrenamiento de guerra espiritual. Esa es otra cosa. Eso ya es cuando Dios te permite conocer y entrenar en sueños. Los ataques del enemigo en sueños son para entrenamiento también. O sea, es él atacándote, sí, pero Dios le permite hasta dónde va a llegar y es porque algo te quiere enseñar. Por eso siempre tienes que preguntar al Señor. Y si es un sueño, obviamente, que no tiene ningún propósito, ningún sentido, recházalo, cancélalo en el nombre de Jesús y eso no lo recibas, porque eso viene del enemigo. Todo lo que trae mentiras, todo lo que trae engaños, para que tú te desvíes de la verdad, no vivas, para que vivas atemorizado, todo eso es del enemigo. Todo aquello que va en contra de la palabra de Dios es del enemigo. Todo aquello que te quiere atar a tu pasado es del enemigo. Así que todo eso no debes recibir. ¿Amén? Entonces ahora sí nos vamos a concentrar en los sueños que provienen de Dios, ¿no? Los sueños y las visiones que provienen de Dios. Entonces siempre van a tener una cualidad de que va a ser como una, por ejemplo, profecía. Si porta una profecía, un sueño, va a ser un sueño profético de algo que se va a cumplir, ¿no? Entonces, y tenemos que ver que cumpla las condiciones. 1 Corintios 14:4 revela que la profecía viene para traer edificación, exhortación y consolación. Entonces, esas tres condiciones se tienen que cumplir. Si cumple esas tres condiciones, es un sueño profético. Es un sueño que te está trayendo edificación, te puede traer una exhortación. Una exhortación no solamente es una llamada de atención, no solamente es eso, es también animarte, levantarte, ¿no? De donde estás. De repente estás en una situación caída, bajoneado, va a venir el Señor a levantarte con una palabra de ánimo o algo que de repente va a usar a alguien que te hable algo en un sueño y te dé una palabra que te anime, ¿no? O te va a mostrar algo que te va a edificar. Y también a muchos les ha traído consuelo. Es más, el mismo Señor Jesús ha aparecido en sueños para darles consuelo. Entonces, esos sueños son de Dios, esos sí son de Dios. Los sueños de Dios van a pasar la prueba del propósito. ¿Qué quiere decir? Que debe haber un mensaje claro. Vamos a ver 1 Corintios 14, 7 al 9. Dice, en armonía con la letra y el espíritu de las escrituras, tiene que estar así, ¿no? Va a haber un mensaje claro del sueño y va a ser en armonía con la letra y el espíritu de las escrituras. Porque dice cuál es la palabra profética más segura. 2 Pedro 1:19. Entonces, Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz. 1 Corintios 14:33. Entonces, todas estas características debe tener. Si es un sueño que te trae confusión, no es de Dios. Si es un sueño que no te trae paz, no es de Dios. Tienes que ver los resultados, los frutos. Tú tienes por eso que conocer el carácter de Cristo. Tienes que conocer el carácter del Dios vivo. Cómo es Él. Cómo es el Padre del cielo, que ha sido revelado por medio de Jesús. Cómo es el Espíritu Santo. Es un espíritu de verdad, ¿no? Es el consolador. El Señor es un Dios, obviamente, que trae paz a nuestros corazones. En la situación de nuestros corazones siempre va a traer paz. Nunca te va a traer algo que te atormente, que te desvíe, que te venga a desanimar, que te venga a confundir. No, el mensaje de Dios en sueños es claro. Es muy claro y es en armonía conforme a las Escrituras y al Espíritu que ha inspirado las Escrituras. Entonces el mismo Espíritu Santo te lo va a revelar. Y ya el próximo año vamos a profundizar más sobre la interpretación de sueños. Porque la interpretación de los sueños
cuando ya se discierne cuándo es de Dios, cuándo no es de Dios, como ya hemos visto, ¿no? Que si es de mi alma, si es del enemigo, si es de Dios, tú vas a poder aprender a interpretarlo personalmente. Es una práctica, pero claro que necesitas siempre confirmar, obviamente, por, por maestros o por personas que tengan el don de la interpretación de sueños. Y específicamente cuando recibes para la iglesia, definitivamente tiene que pasar por el filtro, primero de la palabra y luego de las personas, obviamente, que son líderes espirituales y que están en autoridad para discernir un mensaje para la iglesia, porque eso sí es algo de mucha responsabilidad. Pero para tu vida personal tú puedes aprender cómo interpretar eso. Y ya, como les digo, el próximo año vamos a profundizar más en eso. Tenemos que ver que nunca debemos forzar la interpretación de un sueño, jamás. ¿Ven? Cuando Dios nos habla a través de sueños y visiones, siempre va a actuar de acuerdo a patrones bíblicos. Siempre se van a cumplir ciertos patrones bíblicos. Vamos a ver, por ejemplo, varios propósitos bíblicos para sueños y visiones incluyen lo siguiente. Va a ser Dios revelando a nosotros una solución para un problema particular. En sueños Dios te va a revelar soluciones. Es parte de la sabiduría de Dios. La sabiduría se va a manifestar mucho en sueños. Ahí sabes que es un sueño de Dios. Este sueño viene de Dios, ¿no? Va a ser sueños de revelación. Esos son sueños de revelación. Daniel 2:19 dice, Dios reveló los sueños de Nabucodonosor a Daniel en un sueño para que él y el resto de los consejeros del rey no fuesen ejecutados. También Dios va a revelar el llamado y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Muchas personas, Dios le ha revelado en sueños su llamado y su propósito, ¿no? Entonces, eso es algo que también siempre Dios lo va a hacer. Lo ha hecho con nosotros y también lo va a hacer con cualquiera de ustedes que Dios quiera revelarles su llamado, su propósito en sueños. Quizás no lo va a hacer a través de un líder, de un profeta, o quizás no lo va a hacer en forma audible, o quizás con una palabra que has recibido, una profecía. Lo va a hacer a través de sueños también. Y eso va a ser confirmado con la palabra de Dios. Vamos a ver Génesis 37, 5 al 11. José, hijo de Israel, recibió 2 sueños acerca de su futuro, que él reinaría aún sobre toda su familia, ¿no? Y vemos que esto se cumplió a pesar de la oposición, de las circunstancias difíciles, de todo lo que el enemigo quiso hacer contra él. Finalmente se cumplió, porque lo que es de Dios se cumple, así de simple. Lo que es de Dios se cumple. Y por eso es importante para esto, yo siempre les recomiendo, sobre todo a los que son profetas y a los que son soñadores, que hagan una bitácora de sus sueños. Yo tengo una bitácora de mis sueños año tras año, mes tras mes. Entonces, como ahora yo viajo mucho, entonces ya no puedo escribir en libros, porque imagínense cuántos libros serían. Desde el año que me convertí, ya tengo casi 17 años para la gloria de Dios en la vida cristiana como servidora del Señor. Imagínense cuántos acumularía. Pero por lo menos hasta, yo recuerdo que hasta el año que pude tenerlo escrito, lo tuve escrito. Y ya luego lo tengo obviamente solamente en mi celular, en mi tablet, ahí lo puedo tener, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces Dios te va a recordar el sueño que te habló, te va a decir, ¿te acuerdas del sueño que te hablé? Es para este tiempo. Justo en estos días me acaba de decir el Señor, ¿te acuerdas del sueño que te di con tal persona hace tiempo? Y yo decía, ¿dónde estará ese sueño? Normalmente yo me acuerdo los sueños, o sea, yo sí me acordé, pero yo decía, ¿de cuándo es ese sueño? Y era de hace un año. Me dijo, es para este tiempo. Esa advertencia que yo te di es para este tiempo. Yo te lo revelé un año antes. Y es verdad. Entonces, eso es importante tenerlo para ver no solo el cumplimiento, sino que eso nos va a ayudar también a saber cómo orar para cierta situación que se va a presentar, ¿no? Y a veces Dios nos advierte de los peligros también. Por ejemplo, también nos va a revelar en sueños una tarea en particular, una misión que tú tienes que hacer también. Dice en Hechos 9, 10, 16, en este caso fue una visión, ¿no? Estamos hablando de sueños y visiones conforme al propósito de Dios. Aquí fue esto.
¿Cómo se recibe tareas y misiones? A través de sueños y visiones. En Hechos 9, 10, 16, Ananías recibió una visión en la cual Dios le dio instrucciones para ir y ministrar a Saulo de Tarso, ¿no? Él lo recibió en visión, mientras obviamente estaba el Señor ahí hablándole. Y Pablo recibió un sueño que le indicó su próxima tarea era ir a Macedonia a ministrar. Ahí necesitaban ayuda y el Señor te lo va a hablar en sueños también. El llamado a Macedonia, que dijimos que este mes muchos iban a recibir el llamado a Macedonia. Hechos 16, 9, 10. Entonces, también van a haber sueños, obviamente proféticos, donde Dios va a revelar un evento posible futuro. En Génesis 40, 9 al 13, el copero del faraón, que estaba en la prisión, recibió un sueño de que sería restaurado a su posición. José pudo interpretárselo, ¿no? Él le pudo interpretar sobre esto. Luego también Dios va a poder revelar a nosotros un área de nuestra vida que necesita un ajuste. Eso es lo que yo te hablo de los sueños que a veces se repiten, de situaciones de tu pasado, de cosas que te pasaron, o cuando sueñas con tal persona todo el tiempo. Quizás sea esto, pero es porque Dios quiere que hagas un ajuste en tu vida. Dice Daniel 4, el sueño de Nabucodonosor era un aviso de Dios de que no se levantase con orgullo o que sería juzgado. Dios se lo advirtió, ¿no? Son sueños de advertencia. Que sería juzgado y que viviera como un animal por 7 años. Dios le dio tiempo para arrepentirse, pero no quiso. Lamentablemente esto pasa con muchas personas. Muchos líderes tienen orgullo, aún Dios les habla en sueños, en visiones, les manda profetas y todo, pero no reciben, no se arrepienten. Entonces ya van a entrar en el trato con Dios. También es Dios trayendo confirmación, a veces antes del tiempo, o dirección acerca de una decisión, o dándonos una señal para poder guiarnos en su voluntad. Esto va a pasar, que Dios te va a traer una confirmación o dirección, ¿no? Acerca de una decisión futura, antes de tiempo, ya te lo voy a ir avisando, porque él por eso dice, para que no digas que yo no te avisé. Y es verdad. Entonces, es esto, ¿no? Por ejemplo, para el nuevo lugar donde vamos a ir, ya el Señor nos fue avisando meses antes, en visiones, en sueños, y cuando se cumplió y ya Dios estableció el llamado hacia otro lugar, pues ya el Señor ya estaba confirmando lo que nos anunció antes de tiempo, ¿no? Vemos, por ejemplo, Mateo 1, del 19 al 21, José recibió un sueño en el cual Dios le confirmó que María estaba embarazada por el Espíritu Santo y que debería seguir adelante con sus planes de matrimonio. Imagínense si él no hubiera recibido esto. Esto era una vergüenza pública en Israel, ¿no? Que una mujer virgen estuviera embarazada. Era terrible. Entonces, él recibió la advertencia antes de tiempo para saber tomar la decisión. Él sabía que eso era de Dios. Entonces, el Señor se lo advirtió. Luego también Hechos 19:10, después de recibir amenazas, Pablo recibió un sueño confirmando que debería continuar ministrando en Corintios, que no sería herido, ¿no? Que Dios estaba con él, que lo iba a proteger. También hay sueños avisándonos, como ya dijimos, de un peligro con instrucciones para evitarlo. Por ejemplo, Mateo 2:13, José recibió un aviso acerca de la amenaza de Herodes en contra de Jesús con instrucciones para ir a Egipto. Hay sueños donde Dios ya te avisa de un peligro y te da las instrucciones que debes seguir, ¿no? Se lo dio José. Y también fue a través del profeta Ágabo, le fue mostrado por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre. Los discípulos no esperaron una profecía con instrucción, sino que actuaron por fe en base a esa palabra, enviando ayuda a los creyentes de Judea. Hechos 11, 28, 29. A veces si tú recibes el sueño de advertencia de un peligro, y si Dios no te da específicas instrucciones en el sueño, así como ellos creyeron la palabra y actuaron en fe en base a esa palabra, ¿no? Ahí le pidieron la ayuda del Espíritu Santo que los guiara y actuaron. Entonces a veces no es que te va a dar todo completo, las instrucciones y todo, qué es lo que tienes que hacer, sino que en oración tienes que buscar. A veces Dios lo hace para que tú dependas más de Él. Entonces eso es importante que sepas. También vemos en Hechos 21, 10, 14 que Dios trae sueños
que traen confirmación de los planes de Dios, ¿no? Como ya hablamos del profeta Ágabo, profetizó también de Pablo, que sería arrestado, atado, entregado a las manos de los gentiles. Y aún lo quisieron disuadir de eso, pero él sabía que era una confirmación del plan de Dios. Y vamos a ver también que hay sueños que dan a conocer un plan maligno del enemigo. Por eso que hay cosas que vas a ver en sueños. Siempre les he testificado que, por ejemplo, en mi caso, el Señor me revela los planes del enemigo, lo que Él quiere hacer en contra de la iglesia, de nuestra vida, del matrimonio, de la familia o de la iglesia, o en contra de mis hermanos. Y a veces puedo escuchar las conversaciones de lo que están tramando en lo oculto. Escucho frases, escucho cosas. A veces es en visión y a veces es en sueños. Entonces es para alertar a la iglesia, para orar. Si Dios dice habla, vamos a hablar. Pero si Dios dice ora, y cuando ya Dios nos dice que hablemos, hablamos, ¿no? Ve y dale el mensaje de advertencia. Entonces tenemos que pedir a Dios discernimiento de cuál es la tarea acerca de ese sueño, esa visión que tenemos, ¿no? Vamos a preguntarle, Señor, ¿es para interceder? Señor, ¿es para actuar? ¿Es para hablar? Y a veces el enemigo lo que quiere provocar es temor, y que tú no hables, y que tú más bien te atemorices y no confíes que es Dios el que está en control de la situación. Lo único que tú tienes que hacer es interceder porque Él necesita a alguien en la tierra intercediendo. Jesús está intercediendo ahí en los cielos, pero acá en la tierra necesita a alguien para que el poder de Dios se desate aquí en la tierra, ¿no? Por ejemplo, Amós 7 dice, Dios mostró a Amós dos desastres naturales planeados para Israel, una plaga de langosta y un incendio. Amós intercedió y el Señor canceló esos planes, ¿no? Entonces, muchas veces va a ser para intercesión. A mí el Señor me da muchos sueños de intercesión. Realmente, a veces me dice solamente ora, nada más, intercede. Y es por eso, es porque Dios va a hacer algo por medio de tu oración. Y lo mismo pasa con muchos intercesores que me cuentan que Dios les habló en sueños de tal situación, le dijo, intercede. Si Dios te dice, haz algo, vas a actuar, pero tienes que moverte en el tiempo de Dios. Eso también es importante, que escuches sus instrucciones y que sigas todo al pie de la letra para que Dios te use en gran manera. Amén. Entonces muchas veces Dios te puede mostrar una calamidad, un desastre, un accidente. Es algo que el enemigo está planeando hacer, pero tú te tienes que parar en fe, declarando la palabra de Dios y creyendo las promesas de Dios, de lo que Dios te ha prometido, y también declarando palabra de vida. Si es un accidente de muerte, palabra de vida, protección del Señor, todo lo que el Señor te diga. Entonces son sueños para interceder, son sueños para interceder. Entonces, normalmente la mayoría de veces es que Dios está buscando un intercesor o alguien que se ponga en la brecha para interceder para que esto no se cumpla. Entonces, Dios nos necesita. ¿Cuánto necesita los intercesores a nivel mundial? ¿No? Y también los sueños o las visiones en que Dios simplemente va a revelar su amor por nosotros, ¿no? Él es nuestro deleite y Él se goza en nosotros. Por ejemplo, podemos ver Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. A veces vas a escuchar cánticos. A veces Dios es simplemente dándote... Hay personas que han soñado, por ejemplo, que Jesús ha venido, les ha dado una flor, les ha dado una palabra, les ha dado un abrazo, les ha dado un beso, no sé. O a veces simplemente han recibido algo como un regalo o como algo, una presencia fuerte de Dios mientras adoraban. Algo que se manifiesta por medio de visiones, por medio de sueños donde Dios te va a revelar solo su amor. ¿Por qué? Porque su amor es lo más importante. Es lo más importante de todo, te libera de todo temor. Él sabe por qué necesitas en ese momento la manifestación de su amor, por ejemplo. En fin, si un sueño o una visión es de Dios, siempre, número uno, estará de acuerdo con los principios bíblicos y en armonía con la letra y el espíritu de las Escrituras, especialmente con la doctrina del Nuevo Pacto, especialmente, ¿no? Número 2, exaltará a Cristo. Siempre tiene que exaltar a Cristo porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, como dice Apocalipsis 19:10. Ese es el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Siempre va a ser cristocéntrica. Y número 3, va a edificar la iglesia, ¿no? En Mateo 16:18 el Señor decía, edificaré mi iglesia
Y Dios siempre va a hablar para edificar y avanzar en su iglesia, según sus propósitos divinos y eternos. Y a veces va a ser, obviamente, a través de profecías y sueños, pero por eso tenemos que discernir que no traiga confusión, que no traiga desorden, que no traiga, que no les robe la paz, el gozo, que no les traiga desánimo. No, nada de eso es de Dios. Y bueno, vamos a terminar esta enseñanza hablando específicamente de cuáles son los sueños proféticos, los tipos de sueños proféticos que más se van a manifestar conforme a la palabra de Dios. El Salmo 16:7 dice: bendeciré al Señor que me ha aconsejado, de hecho mi mente me instruye en la noche. Entonces es por ello que el significado principal de los sueños proféticos en la Biblia es el de traer revelación de un evento futuro o un mensaje de advertencia para intercesión o corrección, como ya lo hemos descrito, ¿no? Todos los propósitos de los sueños de Dios, todos esos son los sueños de Dios, pero vamos a ver tres tipos importantes de sueños proféticos, es más que nada lo que les vamos a decir y cuál es su significado. Entonces, cada vez que vemos intersección, ¿no? Corrección, mensaje de Dios, una advertencia, mensaje de advertencia es para interceder o corregir, si es que el Señor te manda a llevar esa palabra por medio de un sueño. Porque es a través de nuestros sueños, por ejemplo, que Dios le mostraba a todas las personas de la Biblia, de esa manera les hablaba cuando aún él se quería comunicar con no creyentes. Por ejemplo, como fue el caso de Abimael, que Dios le advirtió sobre Sara. Dice que fue para advertir que el juicio de Dios viniera contra su vida. Obviamente el nombre es Abimelech, el nombre original es Abimelech, ¿no? Entonces Génesis 23, Dios le habla, Dios le revela, Dios le advierte, Dios le corrige, ¿no? Que esa mujer que tú has tomado y es casada y como diciendo, antes que te acuestes con ella, mira lo que te puede pasar, ¿no? Entonces él actuó conforme a eso, tuvo temor de Dios, dice. Entonces vamos a ver principalmente tres tipos de sueños proféticos. Esto es más que nada para que tú aprendas a discernir si estás sobre todo entrenando para el ministerio profético y para que tú puedas ayudar a otros también. Número 1, vamos a ver generalmente los sueños de dirección, que Dios habla y revela una dirección para tu vida. Esta va a ser la respuesta a la oración de lo que estás clamando. Señor, te pido dirección, te pido guía, te pido la guía de tu Espíritu Santo, ¿no? Necesito, obviamente, que me muestres el camino. Entonces ahí tiene que haber una correcta interpretación de ese sueño de dirección, como lo que lo hizo con José. Con José fue muy claro, le dio las instrucciones exactas del camino que tenía que seguir, había una dirección, lo que tiene que ver con dirección de vida, tiene que ver con decisiones importantes que tienes que hacer, por ejemplo, como el mudarse a otro país, a otro lugar, cambiar de trabajo, ¿no? El casamiento, por ejemplo. O sea, decisiones importantes en tu vida que tienen que recibir una dirección de parte de Dios. Esos son sueños proféticos donde Dios te va a hablar, te va a instruir y te va a dar direcciones justamente para tus movimientos, ¿no? Te va a revelar una dirección, por ejemplo, como lo hizo con Pablo, con lo hizo de Macedonia, porque él quería entrar a otro lugar y él pensaba que era el enemigo el que le estaba cerrando la puerta. No era el enemigo. A veces no es el enemigo el que te está cerrando la puerta. Es Dios que te está impidiendo que tú entres antes de tiempo. Porque aparte, primero hay otra misión. Hay otra misión. A veces no es hacia el lugar donde ves. O quizás Dios te reveló, sí, ese es el lugar donde vas, pero no es el tiempo. Entonces necesitas una dirección de parte de Dios. Amén. Número 2, los sueños de advertencia. Los sueños de advertencia que ya lo hemos visto, de qué distintas maneras Dios puede revelar y advertirnos el peligro con muchísimo tiempo de anticipación, como el caso esto donde, por ejemplo, el profeta Agabo, que habló de la hambruna, sobre lo que iba a pasarle a María, iba a haber una deshonra pública y él tenía que tomar una decisión. Los sueños de advertencia también de corrección, por ejemplo, para el rey Nabucodonosor.
todo lo que Dios les habló a los profetas, ¿no? De lo que iba a venir contra Israel, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, en estos días, todas estas últimas semanas he recibido muchos sueños de advertencia para otras personas, pero esos sueños de advertencia, como decimos, entran en la dimensión shamar. Y es aquí donde Dios va a revelar un ministerio por esos medios de sueños de advertencia. Hay personas que me dicen, me cuentan, Marian, yo recibí una advertencia para la iglesia, Marian, está pasando esto, está pasando el otro, o para tal ministro, para tal hermano. Hermana, ora. Dios te manda a velar y a orar, intercede y solamente sigue las direcciones del Espíritu. Tu posición es llamar, llamar. Jehová llamar es el Dios que guarda, el Dios que vigila, el Dios del que habla el Salmo 121, el Dios que nunca duerme, porque Él vigila. Entonces Él necesita también gente vigilando en la tierra. Es por eso que Dios activa el ministerio de la intercesión como atalaya, como llamar en la iglesia. Y muchos son intercesores llamar, otros son profetas llamar y otros son videntes llamar. O sea, podemos decir así. Pero en sí, un atalaya siempre está vigilando, está vigilante, ¿no? Puede estar guardando los muros o puede estar subiendo una torre viendo el peligro. Generalmente son atalayas porque ellos ven el peligro que viene. Los intercesores van rodeando los muros, van cuidando puertas, van cuidando zonas estratégicas. Pero el atalaya no solamente está abajo, sube, tiene que ver el peligro y le advierte al pueblo del peligro. Entonces esa es una dimensión de lo profético que no es muy conocido, quizás en el término en español, es algo que nos entrenan y nos enseñan obviamente en las escuelas de Estados Unidos, pero es porque es un término que viene hebreo. Shamar es una palabra en hebreo que significa vigilar, advertir. Y es por eso que de repente tu ministerio no es entendido y te rechazan. Si no quieren escuchar, ya no es culpa tuya. Tú solamente te toca interceder, vigilar y interceder. Y cuando Dios te mande a hablar, vas y hablas. Si no te reciben, la sangre de ellos no estará en tus manos. Siempre lo digo así porque eso dice la palabra de Dios. Si algo les pasa a ellos, si se cumple lo que el enemigo está intentando hacer y no han escuchado, porque no es que no nos escuchan a nosotros, están rechazando la verdad, la palabra de Dios. Y eso trae consecuencias. Nosotros no le deseamos el mal a nadie, nosotros solamente cumplimos con dar el mensaje de parte de Dios, el mensaje de advertencia. Y más no podemos hacer. Amén. Entonces Dios revelará tramas ocultas, demonios ocultos, asuntos ocultos. Estos sueños pueden ser importantes porque pueden involucrar a personas que conoces o amas. Qué difícil es esta situación, Dios se los digo. Todos los sueños de advertencia que yo recibí en las últimas semanas, todo desde octubre, que estuvimos en las vigilias y obviamente estamos en oración y ayuno en todo ese tiempo, hasta ahora y hasta el final del año, son de personas que yo amo mucho y que yo he amado mucho también. Y qué difícil es, ¿saben? En esos casos, qué difícil es. Por eso es qué importante es que tú aprendas a vivir en el espíritu, porque si tú eres emocional, y te conectas en las emociones, ahí puede haber una mala, errónea interpretación del sueño. Porque no se va a borrar eso porque tú cierres tus ojos y tú digas, no, ¿no? Oh, cancelo eso en el nombre de Jesús. Ya, ok, puedes cancelarlo, pero si es un sueño que sí es una advertencia de Dios, cuando son sueños del enemigo, cancélalos en el nombre de Jesús y eso no se cumple. Pero cuando es una advertencia de Dios por alguien que no está caminando bien, alguien que no está escuchando, no está conectado con el Espíritu Santo, que no está viendo el peligro, es para que tú intercedas, para que tú veles sobre esa persona. Y cuando Dios te diga, háblale, le vas y le hablas. Si Dios te dice inmediato, vaya inmediato. Si Dios te dice todavía, intercede, sigue intercediendo. Y no te desesperes, entrega toda la carga al Señor. Ahora, lo bueno de los sueños es que tienen una forma de pasar por alto, ¿no? Tus emociones humanas y descubrir algo que también que podrías perderte. Entonces eso también puede revelar aún advertencias sobre tus emociones, qué estás sintiendo, qué está pasando, porque a veces tú le dices, Señor, examina mi corazón, muéstrame, pues Dios te lo va a mostrar en sueños y te va a advertir aún de lo que podría estar
dañando tu corazón y tú no te das cuenta. Y el número 3, vamos a terminar con esto, sueños que despiertan dones espirituales. Este es algo de, de lo que en lo profético se va a manifestar mucho en personas que van a ser activadas aún en sueños. Muchas personas me han contado esos testimonios, aún mismo me ha pasado a mí, a personas cercanas a mí del ministerio, y Dios los ha activado con dones espirituales en sueños. Si sueñas con un profeta, tienes un sueño con un profeta, si tienes un sueño con un apóstol, por ejemplo, o un sueño con alguien, con un ministro de Dios, con un siervo de Dios, en general, un predicador, un evangelista, un pastor, no sé. Si sueñas que esta persona está orando sobre ti y que te está dando no solo una palabra, sino que está impartiendo algo, es que el Señor está usando a esa persona para impartir y activar algo en tu vida. A mí me ha pasado cuando yo he estado iniciando la vida en el ministerio profético, en mi entrenamiento. Desde mi entrenamiento Dios me daba muchos sueños con profetas, pastores, que oraban por mí y me impartían, me profetizaban y me impartían así, oraban por mí y desataban palabras sobre mi vida, dones espirituales. Los recibía en sueños porque lo necesitaba. En ese tiempo de repente nadie estaba orando por mí, entonces Dios quería ya impartir y lo recibí en sueños. Por eso a veces no te preocupes porque estás sola. Hay gente que me dice, pero estoy sola, pero no me conecto con nadie, pero nadie me viene a visitar, pero no te preocupes. Dios tiene cuidado de ti. Y sin más, si estás entrenando de repente como un profeta en el desierto, solo, aislado, Dios va a venir en sueños a activarte. Dios va a enviar quizás un profeta muy pronto, pero Dios va a empezar a activarte desde sueños. Entonces es algo que Dios me ha enviado a, obviamente, hablar sobre esto, porque hay tantas personas que me hablan y me dicen de esto y que no tienen y que no reciben. Te lo digo de parte de Dios, Dios viene a través de sueños, pues lo hizo conmigo. Yo te doy ese testimonio. Cuando a mí ya no obviamente, ya no oraban por mí, ya no, obviamente me activaban, me impartían cosas, porque obviamente a veces en la iglesia puede haber celos, envidia, o a veces te ven como un peligro de que si te imparto y te activo, de repente ya tú vas a crecer más que yo, ¿no? Puede pasar eso, a veces eso se ve, ¿no? Entonces, ¿Dios qué hizo? Me enviaba profetas a mi vida o me enviaba profetas a través de sueños para que me impartieran y me activaran en lo profético. Y así iba yo avanzando. Yo solamente me mantenía fiel, orando, intercediendo y cumpliendo mi misión. Si solo me querían como intercesora en la iglesia, pues yo tenía que ser solo intercesora. Si solo me querían como maestra, yo tenía que ser solo maestra. Y si solo me querían limpiando baños, pues yo también tenía que ser fiel limpiando baños. Pero yo cumplía, yo me sujetaba. Y así fue como Dios me promocionó. Entonces no fue en la iglesia local donde yo nací donde me reconocieron como profeta, jamás, porque nadie es profeta en su tierra. Jamás. Fue Dios mismo confirmando a través de él todas las naciones en las que pude yo viajar, cumplir la misión. ¿Se dan cuenta? Entonces, luego, obviamente, ya él fue impartiendo a través ya de apóstoles. Últimamente solo sueño con apóstoles, es por la unción apostólica que ya estamos, nos movemos, ¿no? En equipos apostólicos. Me viene a impartir esas cosas, ¿no? Habla, me muestra personas que me enseñan en sueños. Entonces, todo eso es la activación de los dones espirituales. Y le doy gloria a Dios que ya también hay gente que me ha contado su testimonio, que ha soñado conmigo. Me dice, hermana, yo soñé con usted, que usted oraba por mí, que usted me decía tal palabra, que oraba, que había liberación, que había sanidad, que se activa algo en mi vida. Gloria a Dios, que el Señor nos use. Amén. Algún día también te va a usar a ti. Pero es así. Dios necesita agentes en la tierra para poder desatar el mover profético en toda la tierra. Porque eso es lo que Dios quiere. Solamente gente que esté hambrienta y sedienta de escuchar al Señor, su palabra y la voz de su Espíritu Santo. Entonces, este número 3 se llaman los sueños de activación. Y este es uno de los encuentros proféticos favoritos, obviamente, que le pasa a los profetas, a los apóstoles y a gente profética de los 5 ministerios,
porque el cielo aparece para activarte y resolver un problema en tu vida. De repente has estado en sequedad, en esterilidad y has clamado a Dios, Dios viene. Así estés en la punta de la montaña o en el desierto, así como estoy acá en las montañas, Dios viene a mi vida. Me visita porque todavía no es el tiempo de salir. Y Dios me visita a través de sueños. Lo mismo va a hacer contigo. Tú tienes que pedir estos sueños. Entonces es cuando tu llamado ya comienza a invadir tu sueño y el Espíritu Santo te empieza a activar en sueños para el ministerio, te está preparando, te está impartiendo y es porque te va a enviar ya una misión muy pronto. Entonces tú tienes que moverte en la misión que Dios tiene para ti. Es porque ya estás preparado, ya estás listo. Te va a enviar y no necesita activarte, necesita impartirte. A veces no es que va a venir alguien a imponer manos sobre ti ya para enviarte. A veces no va a ocurrir así, no siempre ocurre así. Quizás algún día va a ocurrir así contigo cuando ya se dé el tiempo donde vas a encontrar la gente a tu alrededor. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba viviendo en tiempos donde la iglesia se había corrompido de tal manera que Dios no le permitió que entrara a la iglesia, a ningún templo. Así de simple. Lo tuvo en el desierto, lo entrenó, lo adiestró, lo activó, lo envió y ahí empezó su ministerio. Y ahí al desierto le envió la gente. Al desierto le envió la gente. Y hasta que cumplió su misión, él supo, terminé mi misión. Ya está. Y él fue consagrado, fue santificado. Entonces solamente venía Dios, le impartía, le activaba así. Entonces, a veces hay tratos especiales con ciertos ministerios, sobre todo profetas. Yo lo sé, porque va a ocurrir así. No siempre es que todo se va a dar en la iglesia. No, no siempre. Va a ser en tu intimidad, en el lugar donde Dios te tiene apartado, consagrado. Ahí va a ser tu encuentro, ese encuentro sobrenatural con el Dios vivo. ¿No? Así como esa canción dice, necesito un encuentro sobrenatural con el Dios vivo. Ahí viene el Espíritu Santo, porque estás buscando la palabra de Dios, estás leyendo y estás pidiendo revelación, estás pidiendo todo lo que Dios quiere traer para tu vida. Amén. Entonces, estos 3 tipos de sueños proféticos quería aclararlos más, ¿no? Ya hemos visto lo anterior, los propósitos de los sueños, porque todos los sueños proféticos son sueños de revelación, en verdad. Entonces, ¿qué te van a revelar? Ya hemos dicho todos los propósitos. Pero estos 3 tipos de sueños proféticos son muy especiales, sobre todo en el ministerio profético. Por eso que lo quería como recalcar, resaltar, porque es una enseñanza que recibimos nosotros y también la quiero transmitir para todos ustedes. Amén. Entonces, gloria a Dios por esta enseñanza, porque yo creo que siempre la gente quiere recibir más de esto, sobre todo la gente profética, que me pregunta mucho sobre los sueños, las visiones. Bueno, estamos para enseñar, de lo que podamos darles, les compartimos, ¿no? Y obviamente los que son entrenados personalmente por nosotros, pues están siendo activados. Ni bien se conectan con nosotros, inmediatamente se empieza a activar lo profético en sus vidas y gloria a Dios por eso, porque es el Espíritu Santo. Lo importante es que tú primero te alinees y te conectes con la conexión correcta que viene del cielo y luego en la tierra te tienes que alinear con el ejército, equipo, familia con el que Dios te envía y debe ser gente que se mueva en el Espíritu, gente que se mueva en la unción correcta y que predique la doctrina correcta. Eso es importante. Amén. Entonces, damos gracias al Espíritu Santo que siempre nos trae estas enseñanzas. Esto quería compartirlo con ustedes. En este mes, esto lo terminamos de estudiar hace el mes pasado y la enseñanza viene obviamente para este tiempo. Amén. Entonces oro para que el Señor te siga revelando más sobre esto, que sigas teniendo más encuentros proféticos sobrenaturales, que el Espíritu Santo venga a tu vida a activarte en sueños, en visiones, que aumente conforme vas incrementando en tu búsqueda de la presencia de Dios, se incrementa la unción y la unción profética empieza a desatarse en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, será hasta el martes en la noche profética para los que van a estar conectados, las mujeres que van a estar conectadas ahí. Las esperamos. Amén. Bendiciones y hasta pronto. Bye bye.